nuestro video podcast Educando Hoy. Les saludamos Misa Bautista y Saraí Contreras. En esta ocasión vamos a ahondar en un tema bien interesante: las perspectivas de la educación en Venezuela y a nivel mundial. ¿Pero qué entendemos por perspectivas? Es esa respuesta, esa mirada de buscar cuáles son los retos, los desafíos que se presentan en la educación con respecto al contexto actual. Y aunque es un tema muy amplio, nosotros nos vamos a centrar en el Pacto Educativo Global como una alternativa mundial para una educación de calidad. Pero en el hoy que vivimos, ¿será necesario plantearnos pactos, iniciativas, propuestas relacionadas con la educación? Quiere decir entonces que hay que repensar la educación el día de hoy. Yo considero que sí, Saraí, porque hay que partir de la concepción que se tiene de educación, que va más allá de lo académico, de lo técnico o de lo científico. Es un proceso que se vive más allá del salón de clases, es una experiencia integral. Y eso, Luisa, es justamente lo que nos presenta el Pacto Educativo Global, que es una propuesta lanzada por el Papa Francisco el 12 de septiembre del 2019. Y él nos dice: es la invitación para dialogar sobre el modo en el que estamos construyendo el futuro del planeta y sobre la necesidad de invertir los talentos de todos, porque cada cambio requiere un camino educativo que haga madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora. Claro, y creo que este pacto justamente propone reavivar el compromiso por y con las nuevas generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de escuchar pacientemente, de abrir el diálogo constructivo y de una mutua comprensión. Sí, tendríamos que entonces pensar si la educación hoy cumple todas esas características que acabas de nombrar: inclusión, que sea abierta, que sea capaz de escucha paciente, de diálogo. Si hablamos de un panorama mundial, hay países que han logrado avanzar y reenfocar lo que se concibe como educación. También están los países que, en cierto modo, han estado un poco estancados o con procesos, metodologías anticuadas a lo que se ve actualmente. Y por último tenemos los países o los lugares en donde la educación ni siquiera es una posibilidad, en donde no hay acceso a ella. Sí, definitivamente encontramos escenarios muy diversos, ¿no? Y pudiésemos decir, sin entrar en cifras y en detalles, que hay lugares donde en el mundo no se tiene acceso a la educación, y ni siquiera hablar de las mujeres, de las niñas, que mucho menos tienen acceso a eso, como tú dices, quedándose en algo pues anticuado, ¿no? Es por eso que el Papa Francisco, como líder de la Iglesia Católica, insiste que cada cambio necesita un camino educativo que involucre a todos. Si es así, el Pacto Educativo Global resulta siendo una herramienta que impactará positivamente a lo largo del tiempo, ya que cuenta con 7 objetivos bien definidos que nos llevan a una nueva temporada de compromiso educativo. Así es, Saraí, una educación donde se impliquen todas las dimensiones de la persona, el componente de la sociedad, su entorno, lo que lo rodea, y donde se vea a la persona como un conjunto. Yo creo que eso es lo importante, tomar en cuenta todos los factores que nos rodean. Vamos a conocer justamente entonces esos 7 objetivos que nosotros consideramos dan respuesta a esto que venimos conversando y comentando. Definitivamente estos objetivos conectan perfectamente con lo que plantea el profesor Rafael Acosta Sanabria en su libro La educación del ser humano, un reto permanente. Pues allí se hace referencia a la educación como humanista, personalista y comunitaria. Y si nos fijamos en estas 3 palabras, estas las encontramos en los objetivos del Pacto Educativo Global, porque allí se nos habla de poner al centro a la persona, de la importancia que tiene el entorno, las familias, y entiéndase por entorno también, no solamente mi entorno más inmediato, sino entender el entorno como el mundo del cual todos somos parte, y por eso el Papa Francisco lo ha llamado la casa común. Si esto es así, la educación va tomando otro rumbo, y es interesante, y les planteamos por qué entonces hablar de pacto. Quizás se hubiese podido poner otro nombre, ¿no? Pero justamente se habla de un pacto, y esa palabra va acompañada de educativo.
¿Será necesario hoy un pacto educativo y por qué esto, verdad, y todo lo que está allí, termina siendo una alternativa hoy para la educación, no solamente en Venezuela, sino también a nivel mundial? Yo creo que un pacto lo plantea el Papa Francisco como una alianza y un compromiso de dos o más personas o de una comunidad, una instancia, por una causa en conjunto, una causa común. El llamarle pacto creo que trae consigo el que este se dé cuando estas personas, desde sus diferencias, desde sus particularidades, reconocen al otro y como un compañero de viaje, que es una de las expresiones que él utiliza, se vislumbre un mismo horizonte, buscando en esta concepción para esta iniciativa del Pacto Global a personas con las cuales justamente podamos caminar, mirar, reflexionar y construir algo juntos. Más que programas específicos a implementar o algo concreto que solo se desarrolla y se ejecuta. Creo que eso es lo que plantea el Papa en esta premisa de un pacto, de establecer un pacto mundial y que justamente anime los procesos educativos en general, tanto los formales como los informales, considerando también que la educación está presente en todos los ámbitos del ser humano. Y eso es sumamente importante porque muchas veces podemos fijarnos solo en la educación formal y dejar de lado la educación informal. Y no es así porque hay muchos centros que nos ofrecen alternativas de educación informal que ayudan a la persona, que les dan un oficio, que los ayudan también a superarse. Entonces, por eso creo que también es muy válido en las propuestas de este pacto porque ayuda a que podamos concebir al niño, a la niña, a la joven en su totalidad. Y se puede hacer ese camino de saber que si no tiene oportunidad de educación formal, pues también hay opciones de educación informal sin importar la edad, ¿no? Porque eso también es un factor y sin que puede dejar a nadie por fuera. Lo importante es lo incluyente como lo plantea el Papa Francisco. Fíjate, Luisa, que en el Pacto Educativo Global el Papa Francisco nos dice que educar es siempre un acto de esperanza. Y si esto es así, esto nos invita a la coparticipación y la transformación de la lógica de la indiferencia. ¿Para qué? Para ser capaces de pasar a la lógica de la fraternidad, de acoger al otro en algo que podemos llamar pertenencia común. Y es que cualquier cambio requiere un itinerario, un proceso educativo, y si hablamos del mismo lenguaje en el mundo, estaríamos hablando de que se apuesta por una educación de calidad y una educación que tiene la posibilidad de poder desarrollarse a futuro, apuntando siempre, como ya lo hemos mencionado, a la integralidad del ser humano. Yo creo que eso es sumamente importante, Luisa y amigos que nos siguen. Una persona no está fraccionada. Una persona tiene muchas dimensiones y hay que abordarla en su conjunto. Por eso el Pacto Educativo Global nos llama a construir nuevos paradigmas. No podemos quedarnos con los paradigmas antiguos, con los que vamos estudiando y conociendo, sino que también hoy es válido formar nuevos paradigmas capaces de responder a los desafíos y a las emergencias de hoy. Porque en algunos sitios pudiésemos hablar de que la educación está en emergencia o pudiésemos hablar de la crisis también, y sin ir muy lejos en nuestro país. Por eso es necesario formar nuevos paradigmas que nos ayuden a comprender y encontrar las soluciones a las exigencias de cada generación. Porque hoy somos de una generación, pasamos otra, quizás vamos viendo a medida que pasa el tiempo que serán necesarias otras exigencias y otras cosas porque las generaciones son distintas. Pero todo esto ¿para qué? ¿No? Y es un poco el trasfondo de lo que está allí, para hacer florecer una nueva humanidad. Para que la educación sea esa herramienta válida que nos ayude, que nos permita hacer seres humanos integrales donde podamos reconocer la dignidad del otro. Sí, Saray, yo creo que finalmente podemos concluir con respecto a este tema que la educación es una de las formas más efectivas de humanizar al mundo y a la historia. Y si apostamos por el Pacto Educativo Global, en este caso, que es de lo que hemos estado conversando, como una herramienta válida y para darle calidad a la educación, estaremos viendo un cambio no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Y no solo en instituciones educativas, conociendo que es una iniciativa que nace del Papa Francisco, sino en cualquier entorno o espacio educativo.
Eso quiere decir, ¿te imaginas que en el mundo pudiésemos hablar el mismo lenguaje? Entonces, lo mismo se habla en Venezuela, lo mismo se habla en Colombia, lo mismo se habla en Italia, lo mismo se habla en Asia. Y entonces yo creo que esto sí pudiese ser como una línea de transformación para los otros, una alternativa, como una iniciativa que nos pueda ayudar a la transformación, a tener un impacto positivo, y por eso es una alternativa mundial. Y bueno, una invitación y un abrebocas para que podamos ahondar un poquito más acerca de este pacto y los 7 objetivos que nos plantea. Creemos en la educación como ese medio, como esa herramienta de una transformación poderosa dentro de la sociedad. Te agradezco muchísimo, Luisa, este espacio, el compartir, y también pues muchas gracias a las personas que nos están viendo. Gracias a ti, Saray, y bueno, nos vemos, si Dios quiere, en una próxima ocasión con Educando Hoy.